Ezequiel, capítulo número 37, versículos del 1 al 14. Ezequiel 37, versículos del 1 al 14. Una de mis partes favoritas de estudiar y escribir y predicar es cuando hay mensajes que Dios va poniendo en tu corazón desde antes de predicarlo, ¿no? Y Dios te empieza a hablar y Dios te empieza a traer a la mente quizá historias bíblicas que habías leído en el pasado, gracias amigo, pero que el Señor quiere utilizarlas para bendición y quiero que puedas escuchar este mensaje con mucha fe, ¿verdad? Y creyendo que Dios va a cumplir sus promesas para nuestra vida. Ezequiel 37, versículos del 1 al 14. Está hablando Ezequiel. Dice: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo, y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y también apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia este mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Amén. He titulado a este mensaje: fértiles por el poder de Dios. Fértiles por el poder de Dios. Oremos. Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por ese fuego que pones en cada uno de nosotros, por llevar tu salvación a otros. Oro en el nombre de Jesús para que cada esfuerzo que hagamos los que pertenecemos a esta iglesia y aún otras iglesias de Ágape por compartirte sea un esfuerzo que tenga éxito. Que cada vez más personas puedan recibir la esperanza, la salvación, Señor, y la relación que tú quieres entablar con cada una de las personas en nuestro San Luis Potosí, en México y en el mundo. Señor, gracias porque tú eres muy bueno con nosotros siempre y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda promesa que Dios estableció en nuestra palabra profética tiene que ver con la fertilidad.
Levítico 26:9. Dice: los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. La semana pasada aprendimos cómo podíamos recuperar el agrado que Dios siente por nuestras vidas y que se pudo haber perdido por tres causas. La primera de ellas era el pecado, la segunda el rechazo voluntario a una relación con Él y la tercera causa era la desobediencia. Pero el día de hoy el Señor, a través de su palabra, nos enseñará cómo podemos obtener la fertilidad que viene de Él y que promete en Levítico 26:9. Pero antes de avanzar, quiero contarte o leerte algunas definiciones muy interesantes que hablan acerca de la infertilidad, que es el término opuesto a la fertilidad, y que escuches con atención. Primero, infertilidad biológica. Es la capacidad de un organismo para cumplir su función de reproducción, ya sea debido a factores genéticos, hormonales, anatómicos o funcionales. En el ser humano, la infertilidad biológica se presenta cuando el sistema reproductivo del hombre o la mujer son incapaces de producir vida. Pero también está la infertilidad emocional. La infertilidad en términos psicológicos representa la frustración, el duelo, el estrés o la tristeza que impiden al ser humano producir frutos o resultados en áreas como proyectos, ideas o relaciones, generando estancamiento y ausencia de crecimiento. La infertilidad emocional se puede observar de forma muy clara en personas que constantemente tienen proyectos personales estancados, relaciones desgastadas o parálisis emocionales prolongadas a causa de una pérdida, decepción o fracaso. Personas que no pudieron haber sido las mismas, ¿verdad? Después de una crisis fuerte por la que atravesaron. Pero también está la infertilidad espiritual. Este término se puede utilizar para describir la incapacidad de producir fruto espiritual o cumplir con el propósito que Dios tiene para una persona. ¿Sabes? La iglesia local, una iglesia como esta, es el mejor lugar donde tú y yo podemos cumplir o llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nosotros. No necesariamente dentro de las cuatro paredes, aunque es válido, sino que la iglesia es como una especie de trampolín que nos lleva y nos proyecta hacia donde Dios quiere que vayamos. Podríamos afirmar, hablando de la infertilidad espiritual, que a esto se refería Jesús, cuando en Juan 15, versículo 5 dijo: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, dijo Jesús, no pueden hacer nada. Ahora quiero hacerte una pregunta. Después de escuchar esto, ¿puedes reconocer alguna área infértil en tu vida? ¿Puedes reconocer algo que hay dentro de ti que lleva mucho tiempo sin producir vida? Bueno, pues el campo sobre el que caminó Ezequiel y que estaba lleno de huesos, también era un campo infértil. Todos esos huesos, como lo leímos al finalizar los versículos, representaban al pueblo de Israel mientras ellos estaban en el exilio en Babilonia. Ya te he hablado un poquito acerca de la historia del exilio y cuán doloroso fue que el pueblo de Israel llegó secuestrado hasta Babilonia. Pero la Biblia nos deja ver tres características muy importantes de este valle que pueden estar directamente relacionadas con la infertilidad y que nos ayudarán a identificar si hay algo similar sucediendo en alguna área de nuestra vida. La primera característica es que este lugar representaba vergüenza y deshonra. Este lugar representaba vergüenza y deshonra. Ezequiel 37:2 dice: el Señor me condujo entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Ahora, esto fue una visión, esto no sucedió realmente.
Ezequiel no llegó a un lugar físico donde estaba pisando los huesos, sino que al igual que muchos otros hombres en la Biblia, Ezequiel tuvo una visión que Dios provocó. Entonces, por eso dice esto. Al llegar ahí dice, estaban desparramados en el suelo por todas partes y además completamente secos. En el pensamiento antiguo de Israel, de las personas israelitas, un cadáver sin enterrar era simbolismo de vergüenza y deshonra para la persona que había fallecido por dos situaciones. La primera, quizá nadie había llegado a reclamar ese cuerpo o nadie lo había identificado como un familiar suyo. Y los huesos, ¿verdad? El cadáver yacía en el lugar hasta que llegaba y tomaba esa forma, perdía la carne, perdían los músculos a causa de que las aves carroñeras llegaban y se alimentaban de él. Entonces esto era un simbolismo de mucha vergüenza, pero también de deshonra, porque quizá la familia de esa persona no había logrado darle un entierro formal. Entonces cuando un israelita veía huesos en el campo, simbolizaba mucha vergüenza y simbolizaba deshonra. Pero además, el valle se encontraba en ruinas porque los huesos se encontraban desparramados, desordenados y fuera del lugar para el que habían sido diseñados. Podemos identificar, amada iglesia, que alguna área de nuestra vida es infértil porque hablar de ella nos provoca vergüenza y deshonra debido a que no está cumpliendo la función para la que Dios la diseñó. Por ejemplo, quizá para ti hablar de tus relaciones familiares es vergonzoso porque sabes que eso no está, o los elementos que componen a tu familia no están cumpliendo el propósito para el cual fueron diseñados. O quizá tus finanzas, ¿verdad? Te causa deshonra, es un tema intocable que te avergüenza porque sabes que no has llevado a cabo el papel de buen administrador que Dios desea que lleves a cabo. También las adicciones ocultas, para muchos, ¿verdad? Son un tema de vergüenza y deshonra porque saben que han prestado sus sentidos para un deleite en el cual Dios no se agrada. O las emociones fuera de lugar. También puede representar para muchos hablar acerca de ellas vergüenza, ¿verdad? Porque saben que esas emociones no están bajo control y por lo tanto son emociones infértiles. Otra de las características de este valle es que en el valle no había esperanza. Ezequiel 37:11 dice lo siguiente: luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Sabes, cualquier hombre y mujer ajeno al poder de Dios que hubiese visitado este lugar que visitó Ezequiel, no se hubiera atrevido a dar un pronóstico favorable para los huesos secos sobre los que estaba caminando. Y es que cuando una área de nuestra vida es infértil, se pueden escuchar voces a nuestro alrededor que dicen, no hay nada más que hacer, todo terminó. Esta semana hablaba con una persona, un familiar de una persona que estaba en el hospital y me decía, pastor, nos entristeció demasiado el diagnóstico inmediato que nos dieron cuando mi esposo llegó al hospital. Literalmente nos dijeron que todo estaba acabado, que todo estaba terminado, que teníamos que comenzar a despedirnos de él. Y eso me causó mucho dolor porque yo sabía que las palabras del doctor estaban muy fuera de lugar y estaba dando un mal diagnóstico. Para su sorpresa, la sorpresa de esta mujer, ¿verdad? El Señor comenzó a obrar sobre el cuerpo de su esposo y empezó a rehabilitarlo, empezó a volverlo a la vida. Pero muchas veces hay áreas en nuestra vida que son infértiles y en las cuales parece que no hay esperanza y escuchamos voces que nos desaniman, voces que te dicen es mejor rendirte, nada va a funcionar.
O voces que te preguntan, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué lo vuelves a intentar si siempre vas a fracasar? En el valle de los huesos secos no había esperanza. Y muchas de las áreas infértiles en nuestra vida se encuentran igual, sin esperanza. La tercera característica es que los huesos que estaban en el valle llevaban mucho tiempo ahí. Ezequiel describe de una forma muy clara que los huesos no solo estaban fuera del cuerpo humano, sino que también se encontraban secos, lo que nos permite deducir que el tiempo que llevaban en el valle había sido suficiente para que tomaran este aspecto de sequedad. Los huesos habían estado durante tanto tiempo en el valle que habían no solamente perdido la carne que los cubría y los músculos que los recubría, sino que también su vida estaban totalmente secos. ¿Sabes? Para que un médico declare a una persona como infértil, es necesario realizar una serie de pruebas y evaluar intentos constantes de concepción sin éxito. Esto implica que a medida que pasa el tiempo y no se logra un embarazo, aumenta la posibilidad de que se confirme el diagnóstico de infertilidad. ¿Sabes? La infertilidad en diferentes áreas de nuestra vida puede validarse porque quizá hemos atravesado por largos periodos de tiempo sin ver resultados favorables. Y dices, es que llevo mucho tiempo queriendo ver florecer esta área en mi vida, pero no sucede nada. Quizá no eres el primero en tu familia que atraviesa por esta temporada de infertilidad en esa área. Y dices, no solamente yo, sino que muchas personas antes de mí que hemos, ¿verdad?, pertenecido a la familia, seguimos sin ver resultados favorables en esta área. ¿Por qué? Porque al igual que los huesos que estaban en el valle, llevas mucho tiempo en ese estado. Como ya pudiste darte cuenta, aquel valle que visitó Ezequiel a través de una visión cumplía todas las características de infertilidad. Sin embargo, el gran poder de Dios provocó que aquello que se encontraba sin vida reviviera. Y la desesperanza, la muerte y la vergüenza no tuvieran lugar en ese valle. Amén. Ahora, ¿qué instrumentos? ¿De qué se valió el Señor para traer vida a aquel campo infértil que estaba viendo Ezequiel? Bueno, lo primero que utilizó el Señor fue la fe de Ezequiel. Ezequiel 37:3 dice, luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. ¿Sabes? Dios hizo una pregunta bastante retadora a Ezequiel. Una pregunta que desafiaba lo que sus ojos estaban viendo. Sin embargo, él respondió con fe diciendo, solo tú sabes la respuesta. Y cuando leía estas líneas se me venía a la mente Hebreos 11:1 que dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Te tengo una noticia. Al igual que Dios ocupó la fe de Ezequiel para que el valle recobrara la fertilidad, también ocupará nuestra fe para convertirnos en hombres y mujeres fértiles en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quieres que algo reviva en tu vida? ¿Quieres que algo que se encuentra muerto desde hace mucho tiempo, el Señor lo levante? Bueno, se necesitará tu fe, así como Dios ocupó la fe de Ezequiel. Ezequiel no tenía fe en los huesos, pero sí tenía esperanza en Dios. Ezequiel no asumió saber lo que Dios quería hacer con los huesos. Muchas veces tú y yo nos creemos adivinos. Algunos se creen brujos, ¿verdad? Y dicen, no, yo no creo que Dios sea capaz de levantar a esta persona que se encuentra enferma.
no, yo creo que ya la esperanza terminó, ¿verdad? Dios no se movió, Dios no hizo nada a favor de mí, entonces así me quedo, no pasa nada en lo absoluto. Y caemos, ¿verdad?, en una especie de orfandad espiritual, un espíritu de orfandad donde llegamos a creer, ¿verdad?, que Dios no es capaz de interceder a nuestro favor. Asumimos saber qué es lo que Dios va a hacer y por lo tanto eso nos lleva a callar nuestra boca y dejar de declarar con fe. Ezequiel se dejó llevar por la fe y comenzó a hablar con esperanza. Dios utilizó la fe de Ezequiel para poder regresarle la vida a aquello que se encontraba muerto. Pero lo segundo, y una de las cosas que más me encanta que Dios utilizó en aquel momento para poder revivir este valle infértil fue su palabra, la palabra de Dios. Ezequiel 4, versículo 4 dice: entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Ezequiel hizo un llamado a que los huesos escucharan la palabra de Dios mediante lo que él estaba profetizando. ¿Sabes? La palabra de Dios tiene la capacidad no solamente de crear nuevas cosas, también tiene la capacidad de devolverle la vida a aquello que se encuentra perdido. Si deseamos ser hombres y mujeres fértiles, tenemos que poner delante de nosotros la palabra de Dios y atender con diligencia lo que ésta nos dice, ya que la palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarnos aquello que muy probablemente terminó sumergiéndonos o provocando infertilidad en nuestras vidas. Y sabes, Santiago dice que la palabra de Dios tiene que ser como un espejo para nosotros. Si tú y yo queremos que el Señor reviva áreas en nuestra vida, entonces la tenemos que poner delante de nosotros, leerla, escudriñarla, examinarla y permitirnos a nosotros mismos hacer cambios necesarios en nuestra vida que probablemente hayan provocado la infertilidad en la cual nos encontramos estancados desde hace muchos años. Utiliza la palabra de Dios para que el Señor regrese la fertilidad a diferentes áreas de tu vida. Pero lo tercero, de lo cual se valió el Señor para revivir y traer fertilidad nuevamente a aquel campo que se encontraba lleno de muerte, fue al Espíritu Santo. Ezequiel 37, versículo 9, y después me brinco al versículo número 14. Dice: luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. El versículo 14 dice: pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. El Señor se valió de su Espíritu Santo para infundir vida sobre los huesos de aquel valle. Y sabes, te tengo una extraordinaria noticia que a mí me llena de emoción. El Espíritu Santo, al igual que tuvo la capacidad de revivir y sumarse al trabajo que Dios estaba haciendo para revivir aquellos huesos secos, el Espíritu Santo de Dios sigue haciendo obras naturales de restauración, llevando a hombres y a mujeres de la infertilidad a la fertilidad en cualquiera de las áreas de su vida. Sin embargo, tenemos que armarnos de valor, armarnos de valentía y pedir con fe una intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ahora, quiero cerrar con esta lectura bíblica y le voy a pedir a los
chicos de alabanza que puedan ir subiendo de forma silenciosa y tranquila. Si pueden poner un pad para ir avanzando. Pero quiero que vayamos juntos a Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Y esta es una hermosa historia. Dice: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo escuchó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado a su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. ¿Sabes? Los ojos de este hombre representaban infertilidad. La incapacidad visual que este hombre tenía le provocaba vergüenza y deshonra, al punto en el cual muchos, en cuanto se dieron cuenta que él podía obtener la sanidad debido a que Jesús estaba ahí presente, lo comenzaron a callar. Y sabes, creo que esta no era la única y la primera ocasión en la cual el alrededor de este hombre quería aminorar lo que él sentía, o lo ponía en vergüenza, o trataba de humillarlo. Me imagino que muchos desprecios como el que aparecen en estos versículos, él ya había experimentado en el pasado. Todo a causa de la infertilidad que había en sus ojos, de la falta de capacidad de que sus ojos cumplieran el diseño con el cual Dios los había formado. Sin embargo, una combinación de todo lo que leímos se llevó a cabo. Aun cuando a este hombre lo callaban, decidió llenarse de fe y gritar con más fuerza para que Jesús lo escuchara. Y una vez que Jesús tuvo delante de él a este hombre, le preguntó: ¿qué quieres que yo haga por ti? Ahora, era obvio que Jesús sabía la enfermedad que este hombre tenía. Pero sabes, parte del proceso de fe de este hombre llamado Bartimeo implicaba que declarara lo que necesitaba. Y entonces el Señor se goza, ¿verdad?, al escuchar que Él desea sanidad para sus ojos. Y entonces Él habla, ocupa su palabra para poder traer restauración a la vida de este hombre. Y como tercer momento entra el Espíritu Santo, el encargado de llevar a cabo una obra creativa sobre los ojos de este hombre. Y lo que por muchos años, lo que por mucho tiempo le había causado dolor, le había causado tristeza, le había causado vergüenza, el Señor pone un alto y dice: no más, tu fe te ha salvado. Y regresa la vista a un hombre que nunca había podido ver. La infertilidad desaparece y el Señor le regala una vista nueva. El Señor le regala la oportunidad. Que lo primero que vio a este hombre cuando abrió sus ojos fue a Jesús. Qué mayor regalo
Que lo primero que tus ojos vean cuando los abres después de no haber visto durante mucho tiempo sea a Jesús. Amada iglesia, la promesa de que Dios nos mirará con agrado, la promesa de que Dios nos hará fértiles, la promesa de que Dios nos multiplicará es una realidad. Pero necesitamos fe para creer. Necesitamos durante todo este año caminar con la palabra de Dios. Esta semana platicaba con un amigo pastor y hablábamos acerca de consejerías y todo eso. Y me dice, hermano, yo estoy tratando de disminuir mi tiempo en consejerías, ¿verdad? Y que antes de que la gente me busque, llevarlas a que tengan un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de inmersión en la palabra, y que la palabra sea la que les lleve a cambiar el rumbo de su vida, porque la palabra es importante. Si tú y yo queremos que aquellas áreas que se encuentran muertas e infértiles en nuestra vida vuelvan a vivir, tenemos que acompañarnos de la palabra de Dios. No tenemos solamente que ser oidores, tenemos que ser hacedores. Y que si nosotros reconocemos que hay algunas cosas en las cuales hemos fallado y que nosotros mismos hemos sido verdugos de la vida en algunas áreas que Dios nos ha dado y hemos provocado que se conviertan en infértiles, entonces decir, ya no más. A eso se llama arrepentimiento. Es decir, voy a cambiar mi rumbo. Voy a cambiar mi rumbo. No es para todos. Yo sé que muchas veces la infertilidad a tu vida llegó a causa de un tercero o a causa del pecado. Pero cuando se trata de una cuestión personal, es tiempo de cortar y decir, no voy a seguir caminando más hacia allá. Pero la intervención del Espíritu también es muy necesaria. Porque hay cosas que tú y yo no provocamos. Hay cosas que tú y yo no quisimos que sucedieran de esa forma. Hay pérdidas, hay enfermedades que nosotros no decidimos que fueran así. Pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de intervenir y hacer fértiles a cada uno de los que estamos aquí. Entonces quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a orar. Y cuando estaba estudiando este mensaje y el Señor me decía, tenemos que ir como iglesia a volver a hacer oraciones peligrosas, oraciones que sobrepasen nuestro entendimiento, que sobrepasen nuestras limitaciones. No estoy hablando, ¿verdad?, de forzar a Dios a contestar de acuerdo a nuestra voluntad, porque una de las palabras que utiliza Ezequiel para responder cuando el Señor le pregunta si esos huesos volverán a vivir, es la palabra soberano. Él le dice, Señor, solamente tú lo sabes porque tú eres soberano. Y no estoy hablando de forzar a Dios, no. Simplemente creo que al igual que Ezequiel y al igual que el ciego Bartimeo, Dios nos da la oportunidad de declarar, de orar con fe, de orar peligrosamente, de decir, Señor, lo que tengo delante de mí parece que está muerto totalmente, pero yo creo que tú lo puedes restaurar. Yo creo que tú puedes sanar. Yo creo que tú puedes renovar por completo, Señor Jesús, esto que yo tengo mucho tiempo sin ver que pueda cambiar de condición. Pero necesitamos creerlo. Muchas veces el dolor que nos ha provocado esa área en nuestra vida nos ha callado y has decidido no creer más que de tus labios pueden salir oraciones para que Dios sane, para que Dios restaure y para que Dios haga algo nuevo. Así es que quiero pedirte que cierres tus ojos solo para que no te distraigas. ¿Sí? Trae a tu mente una área en tu vida que se encuentra infértil. Tú sabes qué área es. Mientras yo estaba predicando, el Espíritu Santo te decía, esta área está infértil en tu vida.
y preséntala delante del Señor. Quizá no es una propiamente tuya, quizá conoces a alguien que está padeciendo infertilidad. Quizá hay alguien que está sumamente enfermo, quizá hay alguien que tiene un estancamiento espiritual, hay alguien que conoces, no lo sé, el Espíritu Santo lo sabe y ya está en tu mente. Y ponlo delante del Señor. Y Dios, tú eres el Dios que tiene la capacidad, no solamente, Señor, de crear vida, sino también de restaurarla, Señor. Padre, venimos ante ti creyendo que la palabra profética de Levítico 26:9 se puede hacer verdadera en nuestras vidas. Tú prometiste, Señor, que nos harías fértiles. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por una unción fresca de tu Espíritu Santo sobre cada persona en este lugar, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que tú reverdezcas, Señor Jesús, para que todo terreno desértico en nuestras vidas que se encuentra sin vida, que se encuentra inhabitable, que no tiene esperanza, Señor, venga y reverdezca, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, sea ese espejo, Dios, que nos permite ver si hay áreas, si hay hábitos, hay cosas, Padre, que nosotros hemos estado llevando a cabo y que han provocado, Señor, que muerte e infertilidad visiten nuestras vidas, Padre. Pero también pedimos la intervención del Espíritu Santo, y aquí es donde oramos con fe. No limites tu oración a lo que tus ojos están viendo. Si hay alguna área infértil en tu vida, necesitas comenzar a declarar con fe. Y pídele al Señor que, al igual que Él levantó estos huesos secos que estaban en el valle, que al igual que le regresó la vista a este hombre que no podía ver, que asimismo pueda tocar esa área en tu vida, pueda tocar a esa persona, a ese amigo, a ese familiar que se encuentra en un momento de infertilidad y que pueda traer vida nuevamente. Vamos, levanta tu voz. Vamos, comienza a orar, comienza a declarar. Señor Jesús, presentamos delante de ti, Señor, todas las áreas que se encuentran infértiles. Presentamos delante de ti, Señor, toda la infertilidad, Señor, que hay en nuestra iglesia, toda la muerte, toda la desesperanza. Presentamos, Señor Jesús, delante de ti, Señor, cada aspecto que nos avergüenza, cada aspecto que nos ha hecho llorar, que nos ha hecho lamentarnos, Señor Jesús. Oramos en el nombre de Jesús por cada situación que nos hace sentir deshonrados, Señor, que nos ha hecho sentir olvidados, Padre Santo, que nos ha hecho creer que no has vuelto a mirarnos, Dios, con agrado. Presentamos delante de ti todas y cada una de estas áreas como iglesia, Señor, y te pedimos que traigas una sanidad, te pedimos que traigas una restauración total, Señor, que al igual que los huesos, Señor, en la visión que Ezequiel estaba teniendo, todo vuelva a unirse, Señor, de acuerdo a tu deseo, de acuerdo a tu propósito, Señor. No importa qué tan muerto se encuentre, Señor, aquello que estamos viendo o experimentando, ¿no? Tu poder y tu palabra y tu nombre, Señor, es mucho más grande, mucho más poderoso que cualquier cosa sobre este mundo, Señor. Recibe la gloria, Dios, recibe la honra. Vamos.